Hoy vamos a hablar un poquito de lo que el enfermero, ¿sí? Como que trabaja con adulto y adulto mayor y trabajamos en la guardia, ¿sí? Nosotros en la guardia tenemos que eh, ser más resolutivo que en lo que es en la sala, pero tenemos que en la sala se trabaja con adulto y adulto mayor, eh, o por supuesto, nosotros hablamos siempre de adulto y de adulto mayor, nunca vamos a hablar del pediátrico, ¿no? Ya se habló del pediátrico, es importante, pero nosotros lo que nos referimos en todo lo que es la carrera es de adulto y adulto mayor, más allá de las materias específicas, pero en esta materia de adulto y adulto mayor vamos a ver pacientes que necesitan ser con resolución quirúrgica, ¿sí? Algunas patologías con muchas, son muchas, pero las resoluciones quirúrgicas tenemos que saber qué es lo que tenemos que hacer nosotros como enfermeros con este paciente, ¿sí? Eh, eh, con este paciente tenemos que primero y principal tener el paciente en perfectas condiciones de higiene y confort, siempre, ¿sí? Eso es lo primero que tenemos que ver, que el paciente se encuentre cómodo en la cama, que no tenga su ropa sucia, que el paciente no se encuentre sin higiene, sin la medicación correspondiente que está indicada por el médico, y la atención tiene que ser grata, ¿sí? Para que esa atención no interfiera entre la parte quirúrgica y el mismo paciente. Porque si a veces nosotros maltratamos a un paciente, ese paciente se puede alterar y entonces hay un montón de cosas pero la atención que tenemos que tener con el paciente es esa, la cordialidad. Pero una de las cosas que tenemos que tener en cuenta para un paciente que va a ir a quirófano, es decir, hay muchas, como ya ustedes lo hemos visto, es decir, lo que tenemos, ¿qué es lo que tenemos que tener? Ya le había dicho, era rayos, ¿sí? La RX de tórax, para ver qué problema, si hay algún problema respiratorio o en los pulmones, laboratorio, ¿sí? El electrocardiograma, perdón, informado por un cardiólogo, y esas son las tres cosas que necesitamos tener en cuenta. Entonces hoy vamos a hablar un poquito, hasta que nos dé el tiempo, del laboratorio, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que ver en un paciente prequirúrgico en respecto a al laboratorio, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que se pueden ver, ¿sí? Por las alteraciones que puede llegar a tener el paciente. De laboratorios, como hoy hablábamos justamente antes de empezar la clase, yo estaba hablando con mi señora, hay 150 millones de laboratorios, porque hay 150 millones de patologías. No es lo mismo un paciente que se va a operar de una apendicitis a un paciente que se va a operar de apendicitis, pero aparte de eso tiene problemas respiratorios o tiene problemas de diabetes o tiene problemas cardíacos, ¿sí? Entonces son todos los laboratorios, hay que tenerlos en cuenta. Pero lo que nosotros tenemos que ver es el laboratorio normal, ¿sí? Nosotros tenemos que conocer el laboratorio normal. Conociendo el laboratorio normal, a partir de ahí podemos sacar un montón de cosas para tener en cuenta, ¿sí? Lo primero que tenemos que ver es si el laboratorio es normal. Lo que primero vamos a ver del laboratorio, que los glóbulos blancos y los glóbulos rojos estén bien, tengan la, la cantidad adecuada, ¿sí? Pero yo lo estoy buscando acá en mi lista, porque entonces yo también me fijo en mis hojas, ¿eh? Los glóbulos blancos, como vamos a hablar, el rango normal, ¿sí? Es entre 4.5 y 11.0 cada 10 milímetros cúbicos, ¿sí? Entonces, sí, estos valores que ustedes van a encontrar en el laboratorio tienen que ser dentro de ese rango, ¿sí? Porque acá vamos a hablar casi la mayoría de las veces hablamos de rango. ¿Qué es un rango? El rango es un punto a otro punto de valores, ¿sí? Que dentro de ese valor, que eso se llama rango, va a estar lo que está normal. ¿Por qué? Porque un paciente que tenga, a ver, en glóbulos blancos, tenga 4.4 no va a estar mal, tampoco está bien,
porque ya está por debajo del nivel. Tampoco está, pero tampoco va a estar tan mal que no se va a poder hacer una intervención quirúrgica, ¿sí? Entonces, esos valores pueden fluctuar también en el laboratorio, ¿sí? Hay laboratorios que toman, en vez de tomar 4.5, toman 4.0, ¿sí? A 11.0. Si esos son según los reactivos que se tengan en el laboratorio donde se está trabajando y con quién se está trabajando para saber los valores, ¿sí? Pero los valores internacionales dan que los glóbulos blancos tienen que estar en estos valores, 4.5 hasta 11.0 por cada 10 milímetros cúbicos. Eso lo mide el laboratorio, pero nosotros lo vamos a ver. Yo iba a traer hoy y me olvidé, pero mañana me voy a acordar y voy a traer una tira de lo que es un laboratorio y se los voy a pasar por WhatsApp para que lo tengan, para que ustedes vean y observen lo que es un laboratorio. Va a estar en inglés, ¿sí? Porque todas las máquinas de laboratorio están en inglés, pero yo les voy a poner lo que son, si son los glóbulos rojos o los glóbulos blancos, si es la osimetría, todo así ustedes van aprendiendo para el día de mañana cuando se encuentren adelante del papel, adelante de la tira, como si fuera una tira del supermercado, y ustedes vean esos valores, enseguida puedan sacar qué es lo que es lo que está pasando, ¿sí? Sobre todo en los que en las personas que se van a operar, hay que tener en cuenta los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, el potasio, ¿sí? Y la saturación, ¿sí? La saturación de oxígeno, que también viene en esa tira, siempre la mayoría de veces se pide en laboratorios que nos saquen un estado sólido base para que vamos también a verlo, eso es lo que ustedes van a ver mañana, se lo voy a mostrar, para poder tener ese laboratorio, esos valores para poder trabajar tranquilo, que el paciente se vaya tranquilo o que nosotros que estemos tranquilos, que el paciente va bien al quirófano, ¿sí? Después dentro del laboratorio hay, ya les digo, muchísimos laboratorios, pero en un paciente quirúrgico los que vamos a tratar de ver también es el total, al que estoy buscando, la creatinina, ¿sí? Es uno de los valores que es entre 40 y 150 unidades por litro en el varón, y en la mujer es entre 60 y 400 unidades por litro. La creatinina es un ingrediente o un componente de la sangre que tiene que estar en esos valores porque pueden alterar, ¿sí? El sistema y no poder coagular como corresponde. Otra de las cosas es el coagulograma, ¿sí? El tiempo de coagulograma tenemos acá vamos al hematocrito, ¿sí? El hematocrito, que es los glóbulos rojos, ¿sí? El hematocrito tiene que tener un porcentaje y acá también cambia en el hombre y en la mujer. En la mujer no varía mucho, pero tiene variaciones por la contextura física. Porque si viene una persona que tiene mi mismo físico o un poco, o hay mujeres más grandes, ¿sí? Mucho más corpulentas, puede ser que tengan el mismo rango que el hombre, ¿sí? Es decir, estos son estándares que son internacionales, no es que tenga que estar tipificado si la mujer tiene que tener esto y el hombre tiene que tener esto. Perdón, ¿qué pasó? Entonces, son cosas que son estándares internacionalmente. Hablábamos del hematocrito, que es decir, que tiene que tener en la mujer entre un 36 y un 46% de los glóbulos rojos, ¿sí? del componente sanguíneo, y el hombre es entre el 37% al 49% de los glóbulos rojos. Entonces, sí, el hematocrito tiene que figurar dentro de estos parámetros, sí. Si superan es porque hay un problema, o porque están inferiores hay otro problema que no corremos riesgo de... ¿Se puede operar? Si es de urgencia, sí,
pero corremos el riesgo de que tenga otro tipo de problemas cuando se termine la intervención. Entonces tenemos que tener en cuenta esas cosas, ¿sí? Siempre se dice que todos los parámetros en laboratorio, ustedes van a ver que tiene un signo, en la mayoría de los laboratorios, donde dice más menos, ¿sí? Ese más menos es 1 o la cantidad, póngale, que recién estábamos hablando de ¿dónde estamos? Acá. No, que me perdí. Esperen un poquitito. Acá estamos. Ahora sí. Estamos hablando hoy al principio de los glóbulos blancos, ¿sí? Esto más o menos es, si decimos 4,5, ¿sí? Y estamos hablando que el paciente tiene 4 puntos, es decir, va a ser más o menos 5, más o menos 0,5. Entonces podría ser que esté 11,5 y estaría bien, ¿sí? Ese es el valor del rango que se puede pasar o que faltarle para que sea algo exacto. Por eso los rangos a veces que varían, como yo recién decía, los laboratorios, ¿sí? Después lo que tenemos que ver, recién hablábamos del hematocrito, también tenemos que hablar de la hemoglobina, ¿sí? Que son valores que tenemos que tener, que son todos estos nombres, ya después los vamos a ir viendo de a poquito, son todos nombres que en laboratorio son muy comunes y nosotros también tenemos que conocerlos, es decir, no conocerlos microscópicamente, con el microscopio, sino saber los valores normales que necesitamos de la hemoglobina para que el paciente esté normal. Los pacientes con la hemoglobina en la mujer es entre un 12 y 16 gramos por decilitro, y esa es la mujer, y en el hombre es entre 13 y 18, ¿sí? Siempre más o menos 1 acá es, ¿sí? Entonces estos valores cambian y ya les digo, acá yo siempre tengo una planilla donde hay 2 laboratorios diferentes y yo le digo que estos 2 laboratorios, uno me dice que es 12,0 y de hemoglobina que estábamos hablando recién y 16, pero otro laboratorio toma los valores de 7,4 y 9,9, pero estos hablan en mol, ¿sí? Que es otra medida. Entonces por eso la mayoría de los laboratorios en la Argentina trabajan todos con el mismo rango, la mayoría, ¿sí? Puede variar muy poco el más menos 1, pero no trabajamos con otros sistemas. Hay acá en Estados Unidos se trabaja según el lado oeste o el lado oeste, las diferencias son muchas, como nosotros nos basamos en lo que ellos estudian y nosotros tenemos que estudiar este tipo de distintos laboratorios ¿por qué? Porque si mañana viene un laboratorio a la Argentina y trae otra tabla, tenemos que estudiar la otra tabla porque necesitamos saber los valores en diferentes lugares. No es lo mismo estar en la Trinidad, en el Sanatorio de Trinidad, que estar en el Hospital de Moreno, ¿sí? El Hospital de Moreno es mucho más rudimentario, pero tiene los elementos necesarios para medir correctamente lo que son todas este tipo de laboratorios, ¿sí? Después lo que también tenemos que ver, y esto sabemos que la glucosa tenemos que tenerla, que a un paciente se va a operar, que no sea diabético, que no tenga ningún tipo de problema, y sobre todo la glucosa en un paciente, porque la incertidumbre, el miedo, todo cambia estos valores. La glucosa en plasma es entre 70 y 110, ¿sí? La glucosa que tenemos en sangre es entre 70 y 110. Estos valores tienen que figurar
en el laboratorio que estén correctamente. No va a figurar 70-110, va a figurar 90 o 85, pero tienen que figurar dentro de estos valores, sí o sí. Es muy importante que estos valores eh, figuren correctamente para que no se altere nada después de los eh, después de la operación, ¿sí? Eh, las hoy hablábamos de lo que es la coagulación, ¿sí? La coagulación tenemos que también, ustedes lo van a ver después, cuando hacemos el coagulograma, se pide un coagulograma ¿para qué? Para ver el tiempo de que el paciente coagula. ¿Por qué queremos saber el tiempo que el paciente coagula? ¿Por qué? Porque el paciente va a tener una incisión, ¿sí? Va a ser operado, se va a hacer una incisión para ingresar dentro del cuerpo, y cuando se abre eso va a perder sangre. Pero como el cuerpo es lo más inteligente que hay sobre la faz de la Tierra, es decir, el cuerpo va automáticamente a cerrarse esos vasos por medio de taponcitos que hacen hemostasis, ¿sí? Entonces eso se tapa eso, y ese tiempo va a tardar en cerrarse y no sangrar, ¿sí? O también cuando se sutura, ¿sí? Cuando se hace la sutura, que cuando vuelva a tener buena coagulación. ¿Para qué? Para que los tejidos tengan otra vez la unión que corresponde, ¿sí? Para que se sane correctamente. ¿Sí? Son todas cosas. Yo después voy a subir estos valores normales, ¿sí? Que yo saqué de una página de internet, porque yo también yo estudio con ustedes, ¿sí? Porque es difícil saber todo y que te quede todo en la cabeza. Yo por lo menos me pongo a estudiar con ustedes. Entonces, sí, yo hoy tengo este tipo de laboratorio, sí, que lo que más nos lleva adelante es que tiene valores que son típicos de la Argentina, ¿sí? Una de las cosas que entra también dentro de lo que es el laboratorio es la amilasa, ¿sí? Que es también hay dos tipos de amilasa, la fosfática y la sérica, ¿sí? Tienen que ser, para que intervienen en también lo que es la coagulación. Entonces tenemos que saber que estos valores sean correctos en el momento de que el paciente va a entrar, no cuando está dentro del quirófano, sino cuando va a entrar, ¿sí? Después hay otros elementos que estudiar, pero según la patología, ¿sí? Como la bilirrubina, ¿sí? Del paciente, y la bilirrubina lo vamos a ver sobre todo cuando son recién nacidos. Ustedes sabrán que la bilirrubina es cuando el paciente tiene alterada la bilirrubina, se dice, es cuando el paciente está patito, ¿sí? Amarillo patito, cuando el bebé está amarillo patito. Ustedes tienen hijos algunas, o tienen sobrinos, o tienen hermanos, cuando se pone amarillo y tiene que ir a parar a la neo para que sea puesto abajo de una lámpara y poder recuperar la bilirrubina normal. Bueno, esto es un elemento que en el adulto también tiene que estar correctamente, porque puede la parte hepática producir un problema y que después de la operación puede empeorarse, ¿sí? Vamos a seguir para adelante porque ya nos queda poquito tiempo, y mañana nos encontramos a las 4 de la tarde de vuelta, porque yo llego a esa hora del hospital, antes se me es imposible. Así que a las 4 de la mañana yo igual después voy a poner a subir ¿cómo se llama? La invitación. Eh, el, Nosotros tenemos que ver también en el laboratorio lo que es el colesterol, ¿sí? Profe, Porque, sí señora, antes de seguir, ¿no me dice el rango de coagulograma?
el coagulograma, para que le busque. Sí. Porque ese cambio creo que es entre 70, no, el coagulograma es entre 7 y 15 segundos. Gracias, profe. No, por favor. Igual yo después le voy a dar bien eso porque no sé, porque ahora habían cambiado, porque según los reactivos que se tienen, a veces en el laboratorio cambian, ¿sí? Pero yo mañana le voy a traer un coagulograma y un coagulograma, bien digo, y un laboratorio para que veamos los resultados que tenemos, que hoy por hoy tenemos dentro del laboratorio, ¿sí? Eh, Después, lo que tenemos que ver, el importante que tenemos que tener es el análisis de orina, ¿sí? De orina, en el que qué pH tiene la orina, ¿sí? Que es importante. La orina tiene un pH entre 5.0 y 9.0 sobre la cantidad de orina que se hace. Si son mínimos, porque nosotros calculen que se orina entre 250 y 350 centímetros cúbicos por cada emisión. Así que esto puede ser que este pH esté más alterado o con menos cantidad, pero porque se toma poca agua, ¿sí? Porque por ahí, con menos cantidad, tiene el mismo pH que tener 1,5 litros, porque se toma mucha cantidad de agua. Entonces, eso varía muchísimo, pero igual tenemos que tener un rango que es 5.0 a 9.0 por decilitros. Esto siempre medimos en decilitros. La mayoría de las cosas se miden en decilitros o muy pocos, muy pocas eh, concentraciones se miden en litros, pero bueno, eso es importante, ¿sí? Así que bueno, vamos a dejar acá porque ya se nos termina el tiempo, faltan 2 minutos y medio y hay mucho para hablar, ya igual la semana que viene vamos a seguir hablando de lo que son otro tipo de laboratorios, vamos a tomar una patología respiratoria, a quien más a nosotros nos interesa es lo que todo tiene resolución quirúrgica. Entonces, vamos a seguir viendo esto y lo que lo voy a traer con el que voy a traer, yo se los voy a mandar a ustedes por WhatsApp y a partir de eso vamos a hacer un pequeño trabajo de ver cuál pueden ser las alteraciones, si yo pongo esto, si puede estar alterado y qué significa esa alteración, ¿sí? Eso, pero es algo para tener practicidad en poder ver eh, distintos tipos de laboratorios, ¿sí? De un laboratorio podemos inventar un montón, ¿sí? Sin inventar no, sino transformarlo para poder saber cuándo está correcto y cuándo está incorrecto, cuándo podemos decir, bueno, el paciente va a quirófano o cuándo no. Así que bueno, eh, esto es más o menos lo que Profe, es. ¿nos puede Sí, mandar material, ma- sí, de hora, sí, yo te voy a mandar. Yo te voy a ¿nos mandar. puede mandar material en texto para tener de esto? Sí, 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 yo lo voy a mandar, tanto por WhatsApp o por en Classroom, lo voy a subir, así lo tenemos para poder ir leyendo, ustedes vayan leyendo artículo que yo estoy, porque ya les digo, me tengo que está muy fácil de lectura y tiene muy buenos ejemplos, así que se los voy a pasar. Se va a cortar, así que bueno, lamentablemente nos vemos mañana a las 4 de la tarde. Mañana voy a tratar de que sea un poquitito más largo que hoy. Ustedes mañana tienen clase después de practicar, no. Sí, profe, Tienen práctica, después de práctica tienen clase. sí. Bueno, Pero igual me parece que siempre, como es asincrónico, no tenemos y eso. bueno, bueno, entonces por ahí podemos estirar un poquito más mañana. Así que, pero bueno, descansen y nos vemos mañana. Yo le mando este material para que vayan leyendo
y para que vayan interpretando los distintos rangos de la sangre, que es mucha para muchas patologías, y para ustedes poder hacer un